Sabemos que procesar esta información respecto a que si tienes un dolor musculoesquelético o dolor de espalda baja, en la mayor parte de los casos, el correlato entre daño o estructura y dolor es muy pobre. Eso quiere decir que si tienes dolor no significa que estás lesionado, o no. Si tienes dolor no significa que sea la artrosis la causa de tu dolor. Voy a intentar contarte una historia que es bien interesante y va a poner en evidencia cómo nuestro cerebro puede amplificar una señal que es inocua, pero es simplemente por la experiencia que tuve anteriormente. Mira, fíjate en la siguiente historia que te voy a contar. Esta historia la cuenta uno de los mayores exponentes de la fisioterapia en relación al estudio del dolor del mundo, ¿sí? Y hay una historia que le pasó justamente a él. Esta persona va caminando por la selva, ¿sí? Tranquilamente va caminando y de repente siente un pinchazo en el borde externo de la rodilla. Un pinchazo extraño, siente un malestar, como cuando te cortas con la hoja, con una hoja de papel. Sigue caminando y metros más allá se desploma. Y va con otras personas y las otras personas lo asisten, lo llevan a urgencia. Está en urgencia, queda hospitalizado, entra en un estado complejo de salud, hospitalizado con equipo de soporte vital, etc. Muy complejo, al borde de la muerte. Y al final de todo este caos, él logra salir adelante. Y resulta que lo había mordido una serpiente de las más venenosas que habían en esa selva. Terrible, sobrevivió. Imagínense lo que significa. Años después, él caminando nuevamente por una selva, va caminando tranquilamente y siente el mismo pinchazo en el borde externo de la rodilla, en el mismo lugar. Siente eso y se desploma del dolor, un dolor gigantesco, terrible, le impide moverse, empieza a retorcerse del dolor, a gritar del dolor, y de repente, ¿qué pasa? El dolor empieza a disminuir, se mira la rodilla y era un pinchazo, se había pinchado con una espina de una rama de un árbol. Interesante, ¿verdad? ¿Te hace un poco de sentido? El profesional se llama Lorimer Moseley y él, al iniciar las charlas, cuenta esta historia.